Pues buenas tardes, veis esta puntualidad absolutamente británica o barcelonesa se podría decir. Empezamos este webinar, muchísimas gracias a toda la gente que está ya conectada y a la gente que poco a poco se va a ir incorporando. Cumplimos nuestra palabra de empezar a las 5 y cumpliremos la palabra de acabar a las 6. Esto es palabra de los tres que estamos aquí y de toda la gente que está detrás. En este webinar de hoy, como sabéis, el título, el nombre o la temática es los indicadores emocionales para la gente de Contact Center. En Sosmatic se ha hecho una encuesta con un montón de llamadas para entender qué pasa humanamente cuando alguien llama a un contact center para preguntar algo por una avería, por un recibo de más cobrado, por una duda existencial, por la póliza que no sé si me cubre, por el expediente académico, todos esos servicios. ¿Qué pasa ahí cuando alguien tiene una necesidad para algo y alguien tiene que resolver esa necesidad? O yo por lo menos llamo para resolver esa necesidad. Y queremos verlo desde los dos puntos de vista a nivel emocional y a nivel psicológico. Hemos subtitulado a esta charla, a este debate, con una frase magnífica que se llama: no se retire, por favor, que la hemos oído 70 millones de veces, con más o menos paciencia o ganas de escucharla. Muchas veces estos análisis en este tipo de servicios hablan puramente de lo técnico, pero en Sosmatic lo que se ha querido es hablar puramente de lo emocional. ¿Qué pasa entre personas que hablan con personas y que quieren conseguir algo, resolver algo, enterarse de algo o aclarar algo? Y para esto tenemos a dos invitadas que las presentamos a continuación. A Puri Caballero, que es Knowledge Manager en Sosmatic, es la persona que se encarga parte de formación, parte de calidad y un poco parte del servicio que se ofrece. Puri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias Muy por estar bien, aquí. encantada. Un Gracias a ti, placer. Chema. Y por el otro lado, la doctora Gisela Pi, que es doctora en neurociencias y CEO de Lo Bueno Si Breve, que es un gabinete de psicología de Barcelona, expertos o especializados en psicoterapia y en sesiones de coaching individual. Gisela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, muy bien. Muchas gracias por invitarme. A ti, un placer que nos acompañes. La base que vamos a utilizar para esta conversación es un informe que os enviaremos a todos los asistentes, que es el informe de emociones que publicó Sosmatic, en el que después de analizar 50.000 llamadas y preguntar a los agentes, pues entendimos una serie de cosas sobre la relación que se establece puntual. No es como Casablanca, es el inicio de una gran amistad. No va a ser una gran amistad, pero el rato que estemos juntos intentemos que sea lo más práctico posible. Y algunas de las conclusiones nos sorprendieron mucho y las queremos compartir tanto con Puri como con Gisela y también con todos los que estáis ahora mismo conectados. Una de las primeras conclusiones es, quizá en el caso a veces más técnico, es el bajo conocimiento que tiene el cliente a la hora de explicar el problema que le pasa. Es decir, grandes frases maravillosas como el ordenador no me va. Y ya que la gente entienda de las 130 opciones del ordenador no me va, ¿qué estoy queriendo yo decir? O me habéis cobrado un recibo de más. ¿Un recibo de qué? ¿Usted cómo se llama? Es decir, Gisela, para empezar, a nivel psicológico, ¿por qué yo que me expreso súper bien y soy el fénix de las letras y el ingenioso hidalgo de las letras en este país y en el universo, por qué cuando llamo soy capaz de decir una frase como el ordenador no me va o me habéis cobrado un recibo de más sin añadir nada para centrar la conversación? ¿Qué pasa por mi cabeza loca en ese momento? Claro. Bueno, una de las primeras cosas que sucede es que cuando estamos en momentos de estrés no pensamos de forma racional. Y esto es lo primero que debemos entender de los dos lados, ¿no? De tú como usuaria entender que estás llamando desde un punto alterado, ¿no? Y que hay arousal en tu sistema nervioso y que por lo tanto a nivel cognitivo no pilotamos lo mismo que si estamos en un momento de relajación, calma y todo funciona, ¿no? Entonces, por el otro lado también no sabemos quién tenemos del otro lado. Muchas veces, por desgracia, nos encontramos con momentos de largas esperas o de momentos donde te ha atendido una máquina durante 10 minutos y una vez llegas a la persona y das con el clavo, ¿no? Allí ya has repetido tu problema varias veces y ya, bueno, ahora otra vez. No me va el ordenador, ya está, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, creo que la situación puede diferir, ¿no? En base al setting, ¿no? Al contexto de cada llamada, ¿no? Pero es importante entender que la persona que llama en ese momento no está en un estado normal, sino que está en un estado de estrés y que responsabilizarnos de nosotras mismas cuando estamos en un estado de estrés, bueno, no siempre lo conseguimos porque a altos niveles de estrés, como si dijéramos el raciocinio se nos apaga o se disminuye, ¿no? Nuestra forma de razonar.
Vale, vale, vale. Esto por la parte de la llamada, lo decimos, nos estamos refiriendo a, bueno, a un informe muy chulo que se ha publicado en Sosmatic, que tengo aquí, y que la primera gran conclusión que dijeron los agentes era precisamente que enfrente se encontraban con clientes que expresaban de una manera muy simple, pero muy pobre, lo que les pasaba y que eso ya era una primera barrera. Puri, de parte de los agentes, de parte de Sosmatic, por cierto, Sosmatic, una empresa que ofrece servicios digitales de asistencia, con muchas cosas. Echa la cuña, que hay que hacerla, ya no la haremos más. Pues la pregunta, Puri, tú que estás también en esta parte, ¿cómo se encuentra, cómo se enfrenta, cómo gestiona un agente? Ya hablaremos luego del tono y de la actitud, pero una primera llamada en la que la primera frase es: ¿me habéis cobrado un recibo de más? ¿A qué hora empiezan las clases? Sin decir ni el curso ni nada. O no puedo entrar en el ordenador. ¿Cómo la gente intenta, no sé, entender, calmar? ¿Es peor calmar? Si le pregunto más, se va a mosquear más. ¿Qué hace la gente ante una cosa tan vaga como esta frase? Bueno, para empezar, al final el agente está muy preparado para este tipo de llamadas porque realmente es muy común que, como decía Gisela, ante esa situación el cliente pues llama con un nivel de estrés importante y al final le sale pues como una frase muy, muy escueta, con lo cual ya al final la experiencia, los agentes están súper preparados para ello. Entonces, como están tan preparados, además saben que hay una gran importancia en la parte esta del sondeo, que le llamamos, para poder identificar cuál es la causa raíz, ¿no? De las 1000 cosas por las que puede ser que esta persona pues tenga este problema, pues de los 1000 finales, un poco ir indagando para dar la solución adecuada. Entonces, sí que es verdad que hay una parte importante antes de empezar a hacer este sondeo, que sería explicar al cliente qué es lo que vamos a hacer, plantearle de, pues mira, te voy a hacer una serie de preguntas Vale. para poder determinar dónde está el error. No te preocupes un poco, es verdad que en esta, digamos, acogida al cliente, que tiene que ser muy humana también, que quizá luego lo hablamos, ¿no? Porque a lo mejor te llaman y directamente también te pueden explicar un drama. Esto quizá lo hablamos más adelante, ¿no? Pero en ese momento necesito acoger a ese cliente que sepa hacia dónde va a ir la llamada, qué es lo que voy a Vale. hacer. Ahora te voy a hacer unas preguntas para determinar dónde está el O sea, error ¿qué y espera de mí, enseguida te no? ayudo. El cliente tiene que Correcto, saber qué espera de mí. O sea, te voy a hacer unas preguntas correcto. y te digo, te voy a hacer unas preguntas para Eso centrar un es. poco la situación. Prepararlo. Esto Ujú. bien, esto además es interesante porque a nosotros nos sorprendió cuando llegó este informe que la primera conclusión fuera esa, ¿no? Que los agentes decían, claro, que ante una explicación tan simple, lo primero que necesito es tiempo para entender exactamente qué le está Claro. pasando, ¿no? Otra de las grandes conclusiones que aparecieron en este informe es el malestar emocional precisamente del cliente. El malestar emocional del cliente: yo estaba tranquilo, pero he visto un recibo cobrado de más, o no puedo acceder al disco duro y tengo toda mi vida ahí y no puedo trabajar hoy, y de repente toda esa serenidad ya no es, como nos comentaba antes Gisela, que el estrés nos hace ya que no podamos ni articular bien una frase más o menos coherente. Pero ahora hablamos del estado emocional. Lo que los agentes detectaron en este informe es que las principales, digamos, sensaciones, porque era un informe de emociones, las principales emociones de los clientes era frustración, angustia o directamente enfado. Entonces, Gisela, como psicóloga y además con mucha experiencia en muchas cosas así, además que tenéis en el gabinete y tú especialmente, ¿dónde está el clic? ¿Por qué no poder acceder a un disco duro hace que yo coja el teléfono y llame y vuelco ante esa persona, como has dicho antes, que me ha parecido muy interesante esto, un desconocido, como un taxista al que le explicamos toda nuestra vida y nos da igual? O sea, yo he contado cosas en un taxi que luego he dicho, no debería haber dicho ni la primera frase, pero bueno, yo ya lo he soltado. ¿Qué nos pasa para que ese hecho, me han cobrado un recibo de más, altere absolutamente el estado emocional? Es decir, afortunadamente, gracias a Dios, no es una tragedia, no es que me han vaciado la cuenta del banco, es me han cobrado un recibo de más o no puedo acceder al disco duro, pero hay un servicio de asistencia que me lo tiene que resolver. ¿Dónde está el resorte?
A ver, la frustración procede cuando esperamos, tenemos unas expectativas y expectativas, eso vale. es un campamento base, o sea, cuando tomamos las expectativas como ciertas, ¿no? Y eso es lo que debería estar sucediendo y aquí me están dando menos de lo que yo pago, de lo que yo espero, de lo que yo necesito. Vale. Junto con esto creo que hay un componente temporal, que no es lo mismo que alguien te llame justo cuando se da cuenta de que no le funciona Internet, ¿no? O que se ha confundido, que está mal ¿no? el ticket de compra, Sí. versus una persona que se ha dado cuenta anteayer que a esa hora no había contact center, no había call center disponible y te llama pues al día siguiente desde otro lugar, que ya se ha organizado, Vale. lo que tiene que hacer, ¿no? Como una tarea más. Entonces creo que el efecto sorpresa es un factor, ¿no? No es lo mismo coger un cliente o que llame un cliente en caliente y que le acabe de suceder esto, ¿no? La frustración no es la misma que cuando ya ha asumido lo que hay y sabe que, bueno, tendrá que lidiar con ese problema, ¿no? Te llama seguramente desde otro lugar. Y cuando un cliente llama y está enfadado, ¿realmente hay un mecanismo psicológico que nos libera si yo paso el enfado al de enfrente? En plan, si yo estoy mal, aquí están mal todos, como esa gran frase de esa canción popular de los años 60, It's my party and I cry if I want to, es decir, es mi cumpleaños y lloro si me da la gana, pues que en plan, si yo estoy enfadado, aquí se va a enfadar todos Dios. ¿Hay otro mecanismo psicológico por el cual yo quiero que tú seas consciente de lo súper enfadado que estoy para que seas más eficiente, rápido o algo? ¿Pensamos así? Sería bueno que el enfado tuviera esa utilidad. Que ¿No? sirviera. Hay incluso libros que lo comentan, ¿no? Un libro bueno, da igual, hay libros de psicología que van en esa línea de que tienen una utilidad a nivel, ¿no? de desarrollo de la especie. Lo que sobreentendemos aquí es que si la persona está enfadada es que no está bloqueando o no está inhibiendo, ¿no? el trato con las personas social, agradable, normativo que tenemos que tener como para mantener una conversación y llegar a buen puerto. Porque generalmente el enfado te hace perder tiempo. Si somos objetivos en ese momento, un enfado tuyo y cada sílaba que gastas hablando tú sin ir al grano, ¿no? te está haciendo perder tiempo y te está alejando de tu objetivo. Con lo cual, generalmente, yo dudo que el enfado tenga una función, bueno, a no ser que según qué tipos de persona, a lo mejor sí, ¿no? Pero en general es simplemente que la persona no se puede reprimir o no está haciendo una contención de su propio estado anímico y simplemente se está dejando ir, se está soltando. Lo cual me lleva a un segundo punto, que es que hay un estudio curioso que se hizo sobre cómo las personas hacemos el venting, ¿no? El dejar ir las emociones, cómo nos quejamos, ¿no? Y cómo algunas quejas alivian y otras no. Y una de las quejas que mejor alivian son las quejas que van con palabrotas. Que sé que en el estudio salió tema también palabrotas, ¿no? Que los agentes hasta reciben malas palabras, pero es que soltar malas palabras, ¿no? Alivia, ¿no? Genera un efecto de endorfina, ¿no? De como cuando acabas de hacer deporte, de ¡ah! Qué a gusto me he quedado, ¿no? Entonces, bueno, no hay que no tener una función a lo mejor de comunicación de quiero conseguir que tú sientas lo mismo que yo, pero sí de aliviar el malestar que estoy sintiendo si suelto el enfado ahora, ¿no? Vale. Esto también es súper interesante. Puri, hablamos desde el punto de vista de la gente. Alguien que la primera llamada que recibe es de una persona muy alterada, que está, como decíamos, como refleja el informe, frustrada o angustiada o enfadada directamente. Es decir, esto te lo voy a notar, como agente te lo voy a notar. ¿Y yo cómo lo recibo? ¿Cómo se prepara alguien así? O en vuestro caso, en Sosmatic, que hay mucha gente que trabaja, muchos agentes que a lo mejor hace X tiempo no habían sido agentes o que han decidido apostar por este tipo de trabajo y que nunca se han encontrado que alguien por teléfono utilice según qué tono, según qué palabras, según qué expresiones o según directamente qué amenazas, ¿no? Pues de todo esto pasa de todo hay en la viña del Señor. Entonces, ¿cómo se prepara un agente para recibir a alguien con un estado emocional, como ha dicho muy bien Gisela, alterado y que le impide desde articular una frase correcta hasta bloquear la más básica forma de comunicación civilizada con alguien que no conoces y no lo olvidemos que te tiene que ayudar, ¿eh? O sea, tú estás llamando porque te tiene que ayudar el otro. ¿Cómo se preparan desde Sosmatic o de qué manera tú entiendes que puede ser la mejor forma de asumir esto? Bueno, por un lado, claro, este tipo de llamadas es verdad que, bueno, pues es recurrente, ¿no?
Entonces, realmente nosotros al equipo lo preparamos desde un inicio, pues cuando se incorpora pues, al servicio, pero es verdad que es algo que forma parte de la formación continua, es decir, es que continuamente tienes que estar entrenando, en este caso, las habilidades blandas del equipo, precisamente para que puedan paliar este tipo de situaciones, ¿no? Quizá una de las cosas que más puede costar, ¿no? y más nos cuesta en este caso es, sobre todo, que no afecte a nivel emocional, a nivel personal a Que la no se lo lleve a gente. casa. Claro, que no se lo lleve a casa. Exacto, porque al final es verdad que como, bueno, con la primera llamada donde he recibido el insulto es, bueno, que yo recuerdo que Puri me dijo que esto no es a nivel personal, que al final el enfado, pues bueno, tiene que ver con el servicio, ¿no? Que se le está prestando quizá o con la situación, ¿no? que se le está planteando, pero cuando ya son no sé, 2, 3, 4, 5, 10 llamadas así, es verdad que al final, pues también al otro lado, pues hay una Claro, persona y exacto. le puede, es lo que comentaba también Gisela, ¿no? A ti por el otro lado también afectará esto. Entonces, por nuestra parte en Sosmatic, desde un inicio, con una formación inicial, digamos, le damos la misma importancia a lo que es una formación en cuanto al contenido pues operativo que necesita saber esa persona, como también el contenido que tiene que ver más con ese entrenamiento de habilidades blandas, que sepan desde un inicio de, oye, te puedes encontrar con este tipo de situaciones y es importante que yo te dote de esas herramientas para que sepas cómo paliar esta situación y en ese caso, pues sobre todo que el cliente, al final el primer chorreo te lo vas a llevar. Esto es así. Vale. El primero, vale. esto tiene que ser así porque al final todos tenemos el derecho a pataleta, ¿no? Que se le dice. Eso sí, quizá enfocados a la pared incorrecta, ¿no? Pero Exacto, pataleta la tenemos. exacto, la pataleta va a estar ahí, ¿no? Pero sí es verdad, sobre todo, que tenemos que tener muy en cuenta que debemos tener la capacidad de apaciguar en la medida de lo posible a esa persona y centrarnos nosotros, hacer que esa persona se centre en la solución y no centrarnos nosotros en pues estas palabras malsonantes que nos pueda estar diciendo que al final, como tú decías, Chema, no aportan absolutamente nada, ¿no? Bueno, es ruido, ¿no? De hecho, es ruido, Sí. ruido en la conversación. Es decir, bueno, una vez que acabes de decir todo esto, pues si me explica lo que hay. Os recordamos que estamos en este webinar hablando sobre la gestión emocional tanto de los clientes como de los agentes, que son los que aquí nos interesan, y de estos indicadores emocionales, hablando con Gisela Pi, psicóloga, y con Puri, que es la encargada, la Knowledge Manager de Sosmatic, hablando de estos dos lados y de las dos partes que hay ahí. Antes de que la IA nos mate a todos, porque es evidente que nos va a matar y se hará Skynet, porque esto va a pasar, entonces es cuestión de tiempo ya que nos mate a todos, y que esto es algo que cada vez hay más bots que entrenan, y de hecho gente como Klarna, que es esta empresa de pagos que puedes pagar en plazos, ha echado al 80% de sus agentes que atendían por teléfono, los ha sustituido por un bot telefónico y digital, digamos, y entonces ellos están súper felices, pero esto es una amenaza que ocurre en este campo. Hablemos de la humanidad, precisamente, que es algo de lo que Sosmatic presume y que defiende como uno de los ejes comunicativos y de los ejes empresariales de Sosmatic, que es personas ayudando a personas. O sea, que sale personas 2 veces en 3 palabras, con lo cual entiendo que el tema personas es personas. David, ojo, ¿se ha conectado alguien? No, era David el CEO de Sosmatic, que ha hecho una aparición, pero no sigue con nosotros. Bueno, como decíamos, todo lo que pase, toda la que sea la futura tecnología que llegue o no, Gisela, tú que eres una experta en emociones como psicóloga y en sentimientos y lo que la gente entiende, interpreta y tal, ¿es cuestión de generaciones? Es decir, tus hijos y mis hijas estarán más acostumbrados a hablar con un bot que nosotros, que quizá preferiremos seguir hablando con alguien que creamos que es humano, porque ya la voz incluso puede ser totalmente real. Es decir, ¿se puede imitar y recrear la humanidad psicológicamente? Mira, yo que soy, bueno, usuaria de ChatGPT y lo uso bastante, así lo confieso, me sorprende hasta qué punto te puedes llegar a acostumbrar a, por ejemplo, no dar unas gracias o no decir, por favor, ¿no? Así que cada vez que nos saltamos estas partes del proceso de saludar,
de cerrar una conversación, de agradecer, de pedir, ¿no? De saber pedir. Yo me doy cuenta que ya es que ni hago el esfuerzo, ¿no? Que directamente esto en inglés, o ¿no? O que das como básicamente... Resúmeme este paper, claro. Sí, y hago la analogía aquí con lo que tú decías antes, ¿no? De que al final la representación interna que tiene la persona que llama a un call center de la persona que está al otro lado es muy pobre, ¿no? Es lo mismo que si fuera una máquina, los tratan como si fueran máquinas a veces, ¿no? Y al despersonalizar a la gente que está del otro lado, ¿no? Porque no le ves la cara, porque no hay contacto ocular, porque por el tono de voz hay tiempo de suelen espera, ser ¿no? neutrales. Sí, entonces te catapultas a un contexto que es muy tipo, ¿no? Realidad virtual, ¿no? Que no hay una persona física delante que te haga que le veas que está lagrimeando porque le estás hablando mal, ¿no? Entonces, al no tener feedback del otro a nivel visual, ¿no? Que el sistema visual es el más potente de nuestro cerebro, ¿no? Y el que más ocupa, ¿no? Y el que más nos ocupa, el solo tener la voz también nos deja un poquito pues desprotegidos, ¿no? A nivel de los agentes los deja un poquito desprotegidos porque la otra persona no está teniendo feedback de hasta qué punto te está afectando lo que te está diciendo y tú poner ahí cara de palo, pues no, seguramente todos están poniendo una cara de... ¿no? Le están haciendo caras ahí, que esas caras le irían muy bien al usuario para regularse, para bajar, para aflojar. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, yo creo que sí, que nos vamos a llegar a acostumbrar seguro a todo esto, pero y que las generaciones venideras lo tendrán como de normal, ¿no? Pero eso también afecta a cómo nos vamos a tratar a los humanos si venimos de un trato, ¿no? Despersonalizado con la máquina, ¿no? Y de repente me tengo que dirigir a un humano. Pues a lo mejor vamos a hacer todos unos bordes porque ya estamos acostumbrados a no hacerla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿No? Ya nos saltamos el inicio y el fin y vamos directo al grano. Entonces, ¿hasta qué punto el contacto con máquinas nos va a contagiar también el contacto con humanos? Esto es lo que a mí más me preocupa ahora mismo, más que nos maten las máquinas. Muy interesante, muy interesante. Pues antes de que nos maten las máquinas, tenemos una intervención de David Casas, que es el CEO de Sosmatic. David, que quiere entrar desde el coche, nos ha pedido la palabra y tenemos este momento de nuestro patrocinador en el que, David, exprésate como quieras en este webinar sobre las emociones entre contact centers. Disculpad por esta intervención. Le comenté a Patricia, vuestra compañera coordinadora junto contigo de todo el evento, que intentaría llegar a estar desde el principio, pero no ha sido posible. Y bueno, por lo menos paso a saludar y me gustaría hacer bueno, un poco explicar mi visión, ¿no? De esto que hablabas de la humanidad. Y yo no tengo ninguna duda, y seguro que hay muchos asistentes aquí que me darán la razón, que en un proceso de industrialización de lo que es la atención telefónica prestada con humanos, que a través de la IA pues, se va a mecanizar más, se va a industrializar, se va a robotizar, con lo cual cada vez habrá menos personas y más robots. No tengo ninguna duda que el servicio del futuro prestado con humanos será casi un bien de lujo. Es decir, las personas que hoy tienen pues 15, 20 años van a requerir pues hablar con un humano, pues yo creo que no, porque si ni mi hija pues me coge el teléfono, pues, está siempre silenciado y solo WhatsAppea, pues imagínate cómo será el contact center del futuro, ¿vale? Pero precisamente por eso al igual que hoy pagamos a precio de oro la agricultura ecológica, que cuando éramos pues, niños o niñas, pues bueno, íbamos al huerto del lado de casa y lo teníamos a un precio barato, o al igual que hoy compramos unos muebles pues, más baratos en IKEA y si los queremos a medida, pues pagas un pastón, lo mismo en la atención telefónica, que cuando queramos esta asistencia prestada con humanos, pues estaremos comprando pues un servicio de lujo, ¿no? Bueno, es irremediable, forma parte del proceso, de la evolución, pero también creo que así como los contact centers o las personas o las empresas, ¿no? Cuya misión o razón de ser es ayudar, asistir, debemos manejar las tecnologías para hacer mejor pues, nuestro trabajo, para eficienciar los procesos, pero al final sin perder esa humanidad, ¿no? Y esa humanidad pues, se puede transformar. Lo que hoy pues, se presta con humanos, pues igual las máquinas van a ayudar, pero siempre hay que estar pues en ese objetivo, ¿no? Yo creo que la cosa pasará por aquí. No quiero robaros más tiempo. Me encanta mucho lo que estáis diciendo. La verdad es que esperaré pues, a quedarme un poquito más, ¿vale? Y a ver cómo termina. Muchísimas gracias. Gracias por tu intervención, David. Muchísimas gracias por escucharnos. Pues aquí es David Casas, es el CEO de Sosmatic y la persona que está detrás de esta empresa de personas ayudando a personas y, como decíamos, hablando precisamente de esta parte, como decía Gisela, y si al final las máquinas son más humanas que los humanos, pues el tema será que a lo mejor tratamos a las máquinas, a los humanos como las máquinas.
Puri, esa realidad es evidente, es decir, cada vez hay un software más real, hay verdaderas, iba a decir maravillas, pero a la vez hay verdaderas pesadillas en las que hay un software que tú le dices una frase y te hace un podcast de media hora en el que Sí. una voz le dice a la otra, mi hermana fue a ese sitio, o sea, ya es como, perdona, eres un bot, tú no tienes hermana, pues sí tiene hermana, es decir, esto, tú como persona que es precisamente Knowledge Manager, que estás en el lado de los agentes, Ujú. ¿hacia dónde viene esta, no sé si pérdida o recreación de la humanidad? Como decía Gisela, ¿trataremos a los humanos tan mal como tratamos a las máquinas? O como decía David, pagaremos extra porque una persona de carne y hueso me atienda y escuche una voz humana, aunque las digitales sean exactamente iguales. Yo creo que sí, yo estoy de acuerdo con David que al final la parte humana siempre va a tener que estar ahí, pero inevitablemente, como él decía, o sea, no, al final no te puedes quedar atrás y todo esto pues tiene que ir evolucionando. O sea, hasta hace unos años pues tenías que ir al banco, ¿no? Para hacer absolutamente todo y ahora realmente ¿quién va al banco a hacer ninguna gestión, ¿no? Pues No, lo gestión haces ninguna, es verdad. todo digitalmente, ¿no? Pues yo creo que al final un poco también va en la línea, ¿no? Realmente es que hoy en día existen maravillas con este tema. O sea, yo misma he podido probar, ¿no? Pues con algunos partners que es real. Dices, bueno, es que la persona que está llamando no sabe si está hablando con un bot o no. Ujú. No es consciente porque incluso, claro, ya estamos llegando a un nivel pues bueno, la máquina es capaz de utilizar la empatía y de incluso preguntar temas emocionales completamente personales a la otra persona, ¿no? Y entonces incluso llegamos a este punto, de que quizá en algún momento empezamos a utilizar este tipo de tecnología y los clientes no son capaces de diferenciarlo esto, de la labor que está Ujú. haciendo un agente a la labor que está haciendo un bot, precisamente porque Gisela decía, bueno, es que quizá cuando nos llaman ya, la persona que llama trata a la otra como una máquina, ¿no? Con lo cual, quizá esta parte, la parte del cliente, por así decirlo, quizá Ujú. no va a cambiar demasiado, Ujú. creo, pero es una realidad esto, ¿eh? Es una Ujú. realidad. Esto me ha parecido muy interesante también lo que decía Gisela apuntando esto de que un agente que está en el contact center es algo impersonal, es una voz, no sé si me está sintiendo cuando le hablo, si está pasando, está haciendo scroll de Instagram o realmente se está desviviendo por mí. Solo tengo su voz, en este sentido, solidaridad, yo como locutor de radio, solidaridad con los contact centers porque con la voz tengo que decirlo todo, por lo tanto, Sí. o sea, que se note que está precisamente ahí. Otra de las conclusiones, y agradecemos a toda la gente que nos está escuchando y que está al otro lado y que nos está viendo, otra de las conclusiones que ha aparecido en este informe de emociones, que también nos sorprendió mucho y a la vez nos gustó mucho, es que una de las frases que los agentes reconocían que más tranquilizaba si había algún tipo de alteración emocional por parte del cliente era, esto yo ya lo he resuelto antes, yo ya me he encontrado con casos como este. Es decir, como decía Gisela antes, ¿no? Perdón, como decía Puri antes, te aviso lo que va a pasar, es decir, porque esto es como ese chiste que dice, y doctor, y esta enfermedad Carrasco Gisela, es muy rara, y dice, sí, señor Carrasco Gisela, ¿no? Pues esto es como así, ¿no? En plan de si le han puesto tu nombre a una enfermedad, pues es que eres tú únicamente. Pues en este caso, el hecho de haber pasado por ahí, curiosamente, era mucho más efectivo que el voy a elevar voy a llamar a la persona que más sabe, o vamos a traer aquí a la armada de contact center para que lo resuelva, era simplemente el yo ya he pasado por aquí. Y en el mundo del karate, aprovechando siempre cuento alguna batallita, yo que practico karate hace muchos años, la palabra sensei no significa maestro, significa el que ha pasado antes por un sitio. Por lo tanto, cual sensei, el agente del contact center se transforma en yo ya he visto esto. Gisela, esta conclusión que nos sorprendió mucho, esta reflexión de o sea, es que era la que más valoraba la gente, mucho más que es que tengo 8 carreras, es que yo... No, yo ya he resuelto esto que usted me está planteando. ¿Por qué tranquiliza tanto esto? En plan, bueno, he resuelto lo de otros, pero a lo mejor la mía, si eres pesimista, la mía seguro que no la sabe, ¿no? ¿Por qué esta frase nos tranquiliza tanto? ¿El que alguien haya pasado por ahí? Yo creo que tiene el mismo componente que decíamos de lo visual, ¿no? Si en absencia de lo visual
tú quieres ir a por peras o necesitas peras esta mañana, que pasen las peras ahora mismo, ¿no? Y estás debajo del olmo, ¿no? El riesgo, ¿no?, de la persona que está llamando, que a lo mejor ha llamado un teléfono de contacto que es genérico y no es específico de la unidad que te va a resolver el problema, ¿no? Entonces, en el momento que tú escuchas, pues esto, ya estás en casa, ¿no? Esto lo he resuelto yo antes, que es, vale, campamento base. Mira. Sí, este es el experto que me va a ayudar a mí, ¿no? Entonces, Sí, creo pues, que ¿no? claro, ¿no? Al menos, no sé si me voy a morir de cáncer, pero sé que estoy en el oncólogo, no Exacto. estoy en el dermatólogo ya, ¿no? Exacto. Entonces, no, y eso a nivel médico se ha estudiado, también, de cuando finalmente tienes un diagnóstico, por más difícil que sea o por más, bueno, más Duro, desagradable ¿no? que sea el diagnóstico, más duro que sea el diagnóstico, si estás en el profesional, si has llegado al final de la ruta de profesionales y finalmente te dicen, vale, yo me ocupo de esto y hago quimioterapias de, vale, bueno, vale, pero me pongo en tus manos. Entonces es el momento en que cedes a que te ayude, ¿no? Porque reconoces que hay un experto al otro lado, ¿no? Exacto. Y creo que también es un momento como culminante de cara a, ¿no?, por ambos lados, ¿no? De, vale, estás aquí en buenas manos y te voy a cuidar o voy a cuidar de tu problema y que el otro también pueda aflojar ahí, ¿no? Es curioso porque precisamente esta frase, por lo que estás comentando, lo que hay en ese momento es un reconocimiento de la autoridad, ¿no? Es decir, esa persona acaba de tener la autoridad porque como ha pasado por aquí, yo como cliente le reconozco en este momento la autoridad. Todo lo que me diga de títulos y de formación me da igual, pero yo en este momento, cuando me ha dicho esto que le ha pasado a usted, esto, mire, llevo 2 ya resueltas esta mañana, en ese momento esa persona acaba de ganar esa autoridad que hasta que no ha dicho eso no tenía, ¿no? Quizá por eso es una de las cosas que más tranquilizaba. Puede ser autoridad, puede ser pericia y también puede ser que en la relación de ayuda, bueno, claro, yo voy a hablar en psicologués, perdón, Claro. pero es una relación de ayuda, aunque sea ayuda sobre un problema y no una ayuda, ¿no? En las relaciones de ayuda hay un fenómeno que es paradójico, ¿no? Normalmente nos pensamos que la persona que pide ayuda, ¿no?, es la persona que estará más agradecida a la hora de establecer esa interacción, ¿no? Yo pido ayuda, con lo cual si me prestas ayuda, ¡ay, las qué gracias te las gustito! doy yo, ¿no? Claro. Sí, pero bueno, hay estudios que confirman que lo opuesto es todavía más verdad. O sea, que la persona que ayuda siente gratificación en el hecho de estar ayudando. Entonces, también el hecho de desde donde lo dice alguien del contact center, ¿no?, del call center, yo te voy a ayudar ahora y esto es ¿no?, es mi ámbito de pericia, es lo que yo hago, ¿no? Así me gano la vida, ayudando con problemas como el tuyo. Desde este momento tú ya estás, ¿no?, demostrando al otro que lo vas a ayudar y eso no sé cómo lo deben decir, pero ya el hecho de que te pongas como experto tú, eso es un acto en sí mismo, aunque el otro esté de malas, ¿no?, en sí mismo ya gratificante. El hecho de que tú sepas que tú puedes llegar a ayudar al otro, ¿no? Esto nos conecta con algo mejor que ser ayudado incluso. Qué interesante esto. Puri, precisamente la misma cuestión, ¿no? Fue una conclusión como bastante inesperada. Era la frase que cuando un agente decía esta frase, ya he resuelto esto, ya he pasado por aquí, por lo tanto, ergo, te voy a resolver lo tuyo. El agente, como decía Gisela, también salían las conclusiones que se sentía realmente satisfecho, que se sentía orgulloso de su trabajo. ¿Cómo se ofrece, digamos, este tipo de ayuda o cómo se educa o se entrena también a la persona para que dé este tipo de respuestas, ¿no? Estas respuestas tranquilizadoras, tú has comentado antes una, mire, le tengo que hacer 3 preguntas para conocer un poco más pero ahora, cuando ya le he hecho las preguntas y usted me ha explicado bien el tema, entonces yo va y le digo, yo ya he resuelto esto antes, yo ya he pasado antes por ahí. Esto también para la gente, si antes hablábamos que podía llevarse cosas negativas a casa, en este caso yo supongo que también el agente, el ego y el pecho se sube que tienen que salirse todos los demás de la habitación en plan Totalmente. de yo te lo voy a resolver, drop mic, en plan boom, ¿no? Un poco así. ¿Cómo se lleva desde la parte de la gente cuando eres capaz de decir, te lo voy a resolver porque ya he hecho esto 50 veces? Esto, bueno, como decía Gisela, que además me ha gustado mucho y me ha sorprendido, ¿no? Lo que comentaba Gisela, que a veces es la persona que ayuda la que realmente tiende a tener más Más sensación de satisfacción gratitud, incluso, ¿no? ¿no? Exacto, exacto. Y sí que es cierto, al final, o sea, el mismo alivio que siente el cliente cuando nos llama y le decimos, oye, esto yo ya sé resolverlo, es que ese mismo alivio o el doble siente la otra persona porque es, bueno, genial, yo ya sé lo que tengo que hacer, no me ha tocado como la llamada chunga, ¿no? Para que me Exacto, entendáis. Me ha tocado una llamada que sé perfectamente lo que tengo que hacer y todo esto. Entonces, ese alivio existe. Además, incluso os diría, esto lo vemos
como más, se hace más fuerte, ¿no? Y más palpable cuando, cuando es un agente, por ejemplo, un técnico junior o, por ejemplo, pues una persona, ¿no? de nueva incorporación. Entiendo yo que a cualquier empresa, ¿no? Pero hablando de los técnicos, ¿no? Que aquí nos concierne, claro, un técnico junior que de repente pues le entra, ¿no? Una llamada que dice, esto yo ya sé cómo hacerlo. Claro, es que ahí él está reafirmando el conocimiento que trae previo, el conocimiento que se le ha inculcado aquí en Sosmatic y al final pues todo esto evidentemente le ayuda muchísimo en su evolución. Nosotros desde aquí es verdad que también dentro de esta parte del entrenamiento, de las habilidades blandas, como comentaba antes, tanto en la formación inicial como posteriormente en la formación continua, en este entrenamiento damos también mucha importancia sobre todo al cliente tienes que explicarle qué es lo que vas a hacer. No sirve solo con tú hacer lo que tengas que hacer, entrar en su ordenador de forma remota y no, explícale qué vas a hacer precisamente para que en todo momento esté tranquilo, sepa lo que va a ocurrir. Y hay un aspecto importantísimo que sería en los tiempos, controlar los tiempos. Al final, el solo decirle al cliente, ok, ya sé, ya te lo voy a solucionar, es, bueno, muchas veces el cliente es, bueno, pero ¿y cuándo me vas a solucionar? ¿No? Porque quizá es ahora ya, mañana, de aquí un mes, o cuándo estará esto Exacto, resuelto. Entonces, la importancia positiva o negativa de los silencios, ¿no? Un poco lo que decía antes Gisela también de hay alguien que solo escucho, si de repente me llevo una hora intentando hablarle a una máquina hasta que llego a alguien y se me dice, vale, lo sé, se lo resuelvo, un momento, y pasan 2 minutos, es como claro, ¿no? O sea que estaría bien sí, también, o se puede aportar en plan, si vas narrando un poco como un partido de fútbol, mire, ahora estoy entrando, ahora voy a desactivar, no sé, yo estoy diciendo, hostia, está currando, no es en plan de, porque no hay nada peor que ese sí, silencio de sí, me ha sí. dejado en espera, o se ha cortado la llamada, o que miras el móvil en plan, no, sigue contando, pero aquí no oigo nada, ¿no? Es decir, como Claro, decía claro. Gisela, esta relación de ayuda, ¿no? Esto es una relación de ayuda. Yo llamo para pedir ayuda, aunque tengas el servicio contratado, y tú me tienes que ayudar porque para eso te he llamado. Es decir, es una llamada que se ha dado porque algo no va bien, ¿no? Que esta es la parte que también teníamos que decir. Yo la suelto y Gisela responde y Puri también, ¿eh? A partir de ahora, soltáis lo que queráis, decís lo que queráis. De la misma forma que se entrena y se educa a un agente, ¿no sería bueno hacer un pequeño curso para la gente que llamamos a la hora de llamar a un sitio? Como decir, antes de llamar, identifica bien lo que pasa. Tu enfado no va a ayudar al que está delante, al contrario, puede ponerla más nerviosa a la persona que esté ahí. Y da siempre las gracias porque esa persona es una trabajadora como tú, es una persona que se está ganando su sueldo y no te ha estropeado nada. A ti se te ha estropeado, te han cobrado de más, pero a quien llamas no es la parte maligna que ha cogido tu recibo y se lo ha derivado ella para irse de vacaciones a Ibiza a meterse 4 fiestas en el Q y que vuelvan locomía a bailar para ti con los abanicos y todo esto. Por lo tanto, Gisela, como psicóloga y como experta en emociones, ¿se podría plantear una pequeña guía que las propias empresas enviaran a sus clientes para facilitar que cuando venga un marrón, que vendrá, nos entendamos todos mejor y que no sea solamente formamos a la gente, pero luego yo puedo acordarme de la madre de todo el mundo, gritar como un energúmeno y maldecir en todas las lenguas que me sé? ¿Tú crees que esto sería posible? A ver, ¿O deseable? ¿O posible, deseable? posible podría ser. Lo que pasa es que hay una cosa que se conoce en psicología como el proceso de impermeabilidad cognitiva, ¿no? Que significa que de lo que yo sé a lo que yo siento hay un trecho. Básicamente, que por mucho que yo sepa las cosas y que razonablemente las entienda y todo, que son el tipo de problemas que yo me encuentro aquí, ¿eh? O sea, la gente ya viene sabido de casa, que tienen que ir al gimnasio si tienen obesidad, que tienen que dejar al novio que las vuelve locas, ¿no? Bueno, sí, ya sabemos muchas cosas y el hecho de saberlos no nos hace comportar distinto cuando el fenómeno que estamos pasando o en el que estamos inmersos es emocional. Entonces, emocionalmente podríamos tener o racionalmente podríamos tener todas las herramientas y no usarlas, y no usar ninguna. Así que yo creo que esto tendría que venir más y yo creo que esto sería como el gran programa pendiente, ¿no? A nivel poblacional, que es que desde la educación primaria aprendamos a regularnos a la baja, ¿no? En cualquier situación, en cualquier tipo de estresor, ya sea porque se te ha estropeado internet, ya sea porque estás en un hospital, ya sea porque no te ha pasado cualquier evento vital que sea emocionalmente, que genere una agitación emocional.
tendríamos que aprender a regularnos sin necesidad de alguien que nos regule, porque aquí hay una esperanza casi siempre, ¿no? Cuando yo estoy quejándome con otra persona, y esto es muy cultura latina, cultura judeocristiana, ¿no? De vivir en la queja y te despachas y esto, y a través de eso te relacionas con el otro también, ¿no? Es que fíjate tú lo que me ha pasado aquí, es que aparte ahora la lucecita no se enciende, es que como ya ves tú, pues vaya servicio, ¿no? E ir hablando, ¿no? Para, al final no deja de ser una forma también de vincular, ¿no? Y bueno, no sé, creo que por mucho que creamos que todo tendría que pasar por un filtro más racional, yo veo que la educación a lo mejor tendría que venir más por cómo se regulan los sistemas nerviosos a la baja, cómo lo hacemos para ya incorporarlo dentro de las bases de, ¿no? Igual que aprendemos a leer, pues aprender a regular tu máquina, ¿no? La máquina que somos nosotros, cómo aprenderla a gestionar y a llevar de un lugar al otro para tener más agilidad emocional y cuando algo nos desregula o nos hace sentir mal, ¿no? Cómo llevar eso hacia otro lugar, a un lugar de mayor bienestar o al menos que no dificulte, ¿no? El objetivo que he venido a buscar aquí cuando te he pedido ayuda, que es si encabronas al otro, estás más lejos, ¿no? Exacto. De tu solución, ¿no? Entonces creo que yo lo pasaría ya por educación básica primaria si yo fuera aquí alguien que legislara, ¿no? Vale. Como no lo soy, pues me encargo de hacerlo uno a uno y me gano la vida con ello, ¿no? Pero no me va mal tampoco, pero hoy. bueno. Bueno, bien, claro, interesante reflexión. ¿no? Puri, como desde Sosmatic y toda la parte que te encargas tú, ¿no estaría bien hacer como una pequeña guía a los clientes de qué manera vamos a llevarnos todos mejor, va a ser más útil y más eficiente la relación que tenemos y que está muy bien formar al cliente, a la gente para aguantar el chorreo, pero que a lo mejor decirle a la persona que llama, pues si le han cobrado un recibo de más, tenga a mano el recibo, dígame tal y en 5 minutos tendrá la solución y no de, tiene el número de recibo y es como, uy, no te sale a ti, pues no me sale a mí. ¿Esto tú crees que sería posible / deseable, tú que estás en una empresa que ofrece precisamente esos servicios? Deseable sería muy deseable. De cara a la gente sería pues la panacea directamente, porque al final nos facilitaría muchísimo el trabajo y bueno, pues ganaríamos también pues parte de la empatía por parte del cliente. Ahora bien, sí que es verdad que estoy de acuerdo con Gisela, ¿no? Que al final, bueno, hay quizá un tema más educacional, ¿no? Que se tendría que trabajar de otra forma, porque fíjate que incluso hoy en día todavía cuando llamas a cualquier atención al cliente, cualquier call center y te sale la típica V y R de pulsa 1 si deseas hablar con tal. ¿No? Hay gente que sigue hablar con un agente, hablar, ¿no? Es como no es la ley del mínimo esfuerzo. Es como no, yo quiero hablar con la persona. Yo he venido a hablar de mi libro. A mí no me hagas trabajar a mí. Tú trabajas para mí, que yo estoy pagando un servicio realmente, ¿no? Entonces, creo que sería lo idóneo, sí, sería lo idóneo. Y sí que es verdad que hay algunos servicios en los que desde la página web, por ejemplo, pues ya se instruye un poco al cliente para decirle, oye, cuando nos llames, ten a mano esto y esto, ¿no? Y bueno, y se hacen también pues muchas campañas de marketing de estamos para ayudarte, tal. Pero al final todo esto, un poco también creo, el concepto quizá que puede tener los clientes de entorno contact center es, bueno, pues lo hablábamos antes, ¿no? De voy a hablar allí con quien sea y le voy a vomitar allí todo lo que me ocurre, ¿no? Y esa persona es que me tiene que solucionar la vida prácticamente y ya. Exacto. Entonces, creo que puede costar. Ahora, insisto, sería lo ideal, por supuesto, porque al final acabaríamos en una comunicación mucho más efectiva, sinceramente. Efectiva Sí. y afectiva, ¿eh? Efectiva Correcto, y afectiva, ambas porque cosas. aquí soltamos todo. Uno de los temas que Puria ha destacado, que son estas soft skills, que es esta gran mentira que en los departamentos de recursos humanos se les llena la boca, pero luego quieren a alguien con el currículum de lo mismo que has hecho, aunque seas un ser despreciable. Y entonces se dicen mucho las soft skills y que seas capaz de trabajar en grupo, que seas una persona agradecida, que seas una persona que haga piña, que seas. Y luego al final, bueno, tú tienes el título, pues acabas de contratarte y luego a los 2 meses te revienta toda la parte porque es una persona que no entiende, no tiene inteligencia emocional ni nada, ni sabe escuchar, ni es empática, ni nada, ¿no? Entonces, aquí hay mucho de soft skills, ¿no? La parte de la gente, sobre todo, tiene que tener un montón de soft skills y, de hecho, por esto en Sosmatic se hizo este informe de emociones, porque la parte de hard skills ya la sabemos, sabes cómo configurar una red que se ha caído, cómo acceder a un disco duro en remoto para recuperarlo, pero a lo mejor eres una persona totalmente apática o que tu tono de voz lo que demuestra es me quiero ir a casa o tal, porque por enfrente tienes a alguien que te está crujiendo. Entonces,
Gisela, tú que tanto en Lo Bueno y Breve como tú como profesional hablas y tratas a gente del mundo empresarial y del mundo de los negocios, lo de las soft skills, esto es un poco un excurso, pero lo de las soft skills a nivel laboral, que en el caso de Puri y de Sosmatic es imprescindible, porque sin soft skills, es decir, no dura la llamada ni 30 segundos, o sea, es denuncia tras denuncia, o sea, la policía al cuartelillo, David al cuartelillo en 2 minutos. Lo de las soft skills es un cuento de los de recursos humanos para decirnos que lo valoran, o realmente se valora que aparte de tu título de ingeniero naval no seas una persona despreciable y totalmente imposible de trabajar con ella. Bueno, creo que es, bueno, que has dado en el clavo porque en cualquier relación con cliente o en cualquier relación en la cual tú seas un servicio, ¿no? O tu conocimiento que tienes dentro, ¿no? No hay un producto, sino que tú eres servicio, ¿no? En cualquiera de estas profesiones habría escaladas simétricas que le llamamos en psicología, ¿no? Que es que, pues yo digo esto, ¿no? Pues entonces esto no, si esto no está pasando es que no puede ser lo que usted dice, señora. No, ya, pero es que a mí me está pasando, ¿no? Y entonces escalarían y empezaría el mal rollo, como si dijéramos, ¿no? Empezaría o acabaría de peor, que como hemos empezado, ¿no? Se escala la jerarquía o se intenta escalar en jerarquía de poder, ¿no? La única forma de salirte de esto o no entrar al trapo con esto son soft skills y que significa normalmente ponerte lo que en psicología se llama one down positions, que son ponerte una posición por debajo del otro. No de igual a igual, sino una posición por debajo y es ceder para ganar. Y yo en mi trabajo lo practico casi cada día, ¿no? De alguien que te cancela una cita y se han equivocado ellos. Ya me pongo yo siempre el error, me da igual. Claro, claro. Me da igual. Claro. Sí, claro, uy, me he liado. Tranquilo, ya lo, ¿no? Al final, si el otro es cliente, ¿no? Y está confiando en ti, ¿no? Y ha llamado a este teléfono porque confía en ti o cree que le podrás ayudar, ¿no? Lo primero es facilitar que el vehículo, o sea, donde vehicula la información, ¿no? Sea un campo libre de cardos, ¿no? Que allí no haya malas hierbas, ¿no? Entonces, yo creo que la primera cosa que sería ponerte por debajo del cliente es súper necesario para que... la escalada, para detener la escalada, ¿no? Y también porque a nivel vital esto nos pasará en todas las relaciones, no solo cuando trabajas en un call center o cuando llamas a un call center, sino es que te pasará en muchos lugares donde la otra persona y tú no estáis de acuerdo o aprendes a ceder y decir, prefiero sacrificar la razón o tener la razón a sacrificar la relación, ¿no? O lo que puedo obtener de esta relación, en este caso, si la otra persona me tiene que ayudar con una duda, si yo entro muy a pelo y me cuelga, ¿qué? ¿No? ¿Quién gana aquí? ¿no? Exacto. Entonces, que esto también me parece maravilloso. Cuando a mí me ha pasado alguna vez, digo, maravilloso. Este es el mejor feedback que me podrías dar ahora. Voy a calmarme y luego ya vuelvo a llamar. ¿No? Entonces, es eso. Aprender a ponerse una posición por debajo, al margen de si tienes razón o no, o al margen de, ¿no? Y poder ayudar a la otra persona desde abajo, la otra persona baja la guardia directo, ¿no? Y es una estrategia que se usa mucho, pues esto, en marketing y tal, pero viene de la psicología y los psicólogos y gente que trabajamos con personas y que controlamos un poquito de esto, es que es lo mínimo, ¿no? Para facilitar ¿no? el momento para todo el mundo. O sea, es mucho mejor, naturalmente, decir, lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir, que decir, mi ex no tenía tantos problemas mentales como tú. Digamos que es mucho mejor decir una frase que no precisamente la otra. Puri, hablemos de esto, las soft skills. Yo entiendo que en Sosmatic precisamente es algo de lo que presumís, o sea que ahora este es el momento de esta chulería que tenéis en Sosmatic, pues vamos a sacarla aquí. ¿Cómo de básico o de importante es que una gente tenga soft skills y que a lo mejor no sea un máquina que es un fricazo o una fricaza con camisetas de Homer Simpson y que le gusta el heavy metal? Por decir algo al azar de cómo podría ser un friki, que me lo he inventado, porque... Que podrías estar definiendo perfectamente a cualquier técnico en Sosmatic, ¿eh? Exacto. Y en el mundo, diría, Y en el mundo, camiseta de Homer Simpson y Dario, no sé si tengo me gusta el heavy metal o el rock. Si alguien me está oyendo, pues pido disculpas a todos los que nos gusta el heavy metal por ser tan frikis. Yo vengo del heavy metal. ¿Cómo de importantes son las soft skills? ¿Y hay humo en esto de las soft skills? ¿O en Sosmatic os lo creéis? ¿O las empresas se lo están creyendo? No, esto es filosofía Sosmatic, 100%. Es filosofía Sosmatic. Al final, la parte del conocimiento técnico, al final puedes tener una persona pues, con más o menos conocimiento, pero eso se entrena también. Quiero decir, el conocimiento que no tengas yo, pues te lo voy a enseñar y lo vas a aprender y ya está. Pero sí, porque es al final, verdad perdona, la casuística de llamadas, si tú estás atendiendo a un cliente que es una escuela o una universidad, la casuística son 20 cosas. No me han cobrado el recibo, me lo han cobrado. No, quiero decir, correcto.
Que al Sí, sí, final al no te va a final, pedir configurarme el ordenador si llamo a la UAB, si llevara el caso, la UAB lo llevara a Sosmatic, ¿no? exacto, siempre No lo hablamos de las mismas casuísticas, básicamente. Entonces Exacto. puede entrar una llamada random, pero es muy El poco habitual 90% son y también 5 o tendría 10 cosas. solución. Exacto. También tendría solución para darle al cliente en ese sentido y podrías escalarlo, bueno, podrías hacer mil cosas, ¿no? Pero creo que esto sí es algo que el conocimiento lo puedes aprender, el conocimiento se aprende y punto. Pero es verdad que las soft skills es algo más complejo porque además forma parte también del yo y aquí Gisela, ¿no? Quizá que evidentemente pues es mucho más entendida, ¿no? En este campo, pero claro, es que forma parte del yo. Es muy complicado el entrenar a nivel laboral este tipo de habilidades realmente con la gente. Sí que se hace ese ejercicio una vez la persona ya ha entrado, digamos, a formar parte de la familia Sosmatic, pero es verdad que ya desde recursos humanos esta persona debe traer una base, porque insisto, al final, ojalá tuviésemos a Gisela aquí, ¿no? Todos los días, que nos entrenara a todos. No, se Estas soft niega, se skills, niega. pero no, y tampoco no sería posible, ¿no? Pero es verdad que de base sí esa persona, pues en las entrevistas, ¿no? Por eso no es una cortina de humo esto para nada. O sea, Vale. al final, realmente desde recursos humanos se hace esa labor de detectar determinados perfiles que sabemos que sí van a funcionar y otros que definitivamente pueden llegar a funcionar, sí, pero ostras, nos va a costar muchísimo porque la base no la tienen con esta filosofía Sosmatic de ver al cliente como una persona que necesita tu ayuda y no como un ordenador. Porque realmente es que hay técnicos que no ven a la persona, ven el ordenador y se centran en eso, en resolver esa incidencia y no en la parte humana que es la de, no voy a resolver la incidencia del ordenador, voy a resolver y ayudar lo que me está diciendo el cliente. Entonces sí es algo que se entrene, pero es verdad que de base en recursos humanos sí se pide. Esto es algo que hay que también a veces es como hay que venir comido de casa, ¿no? Pues hay que venir un poco con Sí, valores de casa porque te puedo enseñar, pero si eres un borde o eres tal, exacto. y como decía Gisela, si tú escalas con el Sí, que tienes enfrente, o sea, es que puede acabar total. la cosa muy mal. Nos quedan 9 minutos para acabar esta interesantísima conversación hablando de este informe de emociones, que es con lo que hemos empezado, y con este tema, que es el tema del webinar, los indicadores emocionales para el agente contact center, que es un agente muy especial, ¿eh? Cuando tú llamas a un contact center es que hay un marrón. Es como un taller de coches. Nunca llevas al coche a un taller diciendo qué bien me va todo, míramelo lo bien que va. No, algo me pasa y algo tengo un problema, ¿eh? Mecánicos y abogados, siempre hay un problema. O sea que aquí tenemos que tener esto claro. Para acabar, antes de hacer el resumen un poco de lo que hemos hablado, Gisela, ¿alguna recomendación que se pueda dar a nivel psicológico a las personas que estén planteándose, por ejemplo, dedicarse o que quieran tener una profesión vinculada con el servicio a otras personas, como has dicho? A nivel psicológico, es decir, una cosa tan tonta como si te molesta la gente no es tu trabajo, ¿no? Es como si no, pues, si no te tocan los pies no vas a ser gimnasta olímpico. Pues en este sentido, en un minuto, alguien que quiera plantearse con esto, que quiere dedicarse al servicio a otras personas, ¿hay alguna virtud o algún elemento que tenga que tener sí o sí para que su vida no sea un infierno? Bueno, lo que ha dicho Puri creo que es base, ¿no? El poder, el tener una base a nivel de carácter, ¿no? Que te permita observar otras realidades o flexibilizar con otras realidades, ¿no? Y ver que no todo es lo que tú opinas, lo que tú sabes, porque aparte tú eres el que sabe más de eso, ¿no? Pero el otro es el que sabe más de las emociones que está transitando y de la distancia que hay entre lo que conoce y lo que siente. y lo que, ¿no? Lo que le debería estar pasando, ¿no? Entonces, creo que por un lado la gente que tiene esta capacidad, ¿no? De regularse rápido, ¿no? Delante de un susto, delante, ¿no? ¿Vale? La gente que son reactivos, bueno, le llamamos flexibilidad emocional esto o agilidad emocional hoy en día, sí, si es que existe tal cosa, ¿no? Pero que son fáciles, que pueden cambiar de un estado al otro con facilidad, que no acumulan tanto el spam de una llamada a otra, ¿no? Si han tenido una llamada difícil, que pueden resetear un poquito y que a lo mejor se toman un vasito de agua y pueden seguir trabajando y que no les ha fastidiado ya todo el día con esa carga, ¿no? Que no se saben quitar de encima, ¿no? Gente que se trabajen, ¿no? Yo creo que también hay gente que hacen entreno del mismo modo la gente que va al gimnasio, ¿no? De hecho, la gente que va al gimnasio
pueden sacar también provecho de eso, ¿no? A nivel de regular la baja. Pero bueno, o gente que medite, o gente que esté, ¿no? Interesada en cómo prestar servicios y a la vez usarlo como si fuera un judo mental, ¿no? Una especie de trabajo interior, ¿no? Si lo pudieran utilizar para sí mismas o para sí mismos también, ¿no? Y después también creo que hay como pequeñas cositas que se pueden ir haciendo y que no necesariamente vienen por personalidad, carácter o por si tienes una personalidad a lo mejor no demasiado dominante como para ayudar, ¿no? Vale. O de ayudar desde arriba, me refiero. Y que es, por ejemplo, sabemos que el volumen de la voz, cuando hablamos con alguien que está enfadado, importa, ¿no? Vale. Entonces, el formato de poder reducir el volumen de la voz de alguien que nos incomoda, pues esto es un facilitador brutal y tiene un impacto brutal, ¿no? Entonces, a la gente con la que no estamos cómodos o tal, bajarles el volumen lo justo como para que sea audible y yo pueda entender cuál es la queja y transformarlo en un problema resoluble, ¿no? Esto creo que es una ventaja que tenemos, bueno, que tenéis la gente que trabajáis a nivel telefónico y no presencial, ¿no? Y que ya me gustaría a mí, a veces, ¿no? Bajar una discusión de pareja, bajarle el volumen, ¿no? Para poderos ayudar mejor, porque ya me están crispando, ¿no? Y dices, bueno, aquí es mucho, ¿no? Mucha gestión emocional y que a veces simplemente bajando la cantidad de volumen o pausando la llamada, me refiero, llevando el ritmo de la llamada, ¿no? Aprendiendo a llevar ritmos, ¿no? Hablando más despacio, lo que hace Puri, ¿no? De ir hablando despacito, haciendo sus pausas, sin dejar mucho silencio para que la otra persona no se sienta sola, ¿no? Hay una cantidad de skill set que creo que es lo que ya están haciendo aquí en Sosmatic, ¿no? Que son todas esas habilidades que marcan la diferencia seguro más allá del carácter. Y Puri, en tu caso, estas virtudes o elementos que alguien debería tener para no trabajar únicamente en Sosmatic, sino para trabajar de cara a clientes ofreciendo este servicio que suele ser habitualmente desagradable, que no es que vengo a probarme un abrigo, sino este abrigo está roto y quiero que me lo cambies y tal. ¿Qué 3, 4 elementos rápidamente en un minuto dirías que son imprescindibles? Bueno, imprescindible es que tengan escucha activa, que sea una persona con la mente abierta, que tenga escucha activa y que tenga esa capacidad de impermeable, para poder soportar determinadas cosas. Esto sería fantástico. Así como rápido te diría estas cosas, sobre todo que tenga la mente abierta para precisamente esto, poder entrenar estas cosas, porque quizás no lo tienes, pero oye, te entrenamos, lo puedes hacer, pero debes querer poder entrenar esto. Exacto. Pues nos quedamos aquí, hacemos el rápido resumen. A todos los asistentes os haremos llegar una copia de esta grabación y el informe también para que veáis un poco lo que se ha aprendido en Sosmatic. Pero recopilando un poco, cuando hay una llamada de este tipo hay estrés, nos racionalizamos, se lo estoy explicando a un desconocido que no sé si está pasando de mí porque no lo veo, con lo cual puede ser que no explique nada, ¿no? Entonces, el agente tiene que estar preparado para intuir, ser un dios o una diosa de la intuición, de creo que sé lo que me está diciendo, pero si el agente le avisa de que tengo que hacer una serie de preguntas para entender un poco lo que me está explicando y lo resuelvo, pues ayudará también. Es decir, comentaba Gisela que nosotros tenemos lo que se llama expectativas en un campamento base, ¿no? Yo tengo una esperanza de que me va a pasar algo, si no pasa lo que yo espero, aquí se me cae todo y se me tuerce todo. La diferencia entre llamar en el momento que pasa algo o si hay un tiempo en el que puedo relajar y sentirme más tranquilo y más organizado a la hora de explicar, ¿no? Puri hablaba de lo importante que es la formación continua de los agentes para que no se lleven a casa todo lo que pasa y todo el chorreo que puede haber pasado, ¿no? Advertí a Gisela que ojito con acabar tratando a las personas como estamos tratando a ChatGPT y estos asistentes virtuales a los que, gracias, lo que hace es generar ruido. Lo que quieren es la orden concreta y tal. Las personas no son así, pero como lo que estamos haciendo es hablar con alguien y no lo vemos, ojo con como personas tratar a un agente como si fuera un asistente virtual, porque no lo es. Esa persona siente y padece igual que tú y de hecho te tiene que ayudar y más vale que te ayude porque el que está pringado eres tú, el que eres el que está llamando, ¿no? La duda, la intervención de David en el futuro, pues los asistentes van a ser esencialmente digitales o virtuales y hablar con humanos o que te acompañe un humano, pues será quizá algo que es, bueno, pues que sea un lujo, triste, pero es a lo que vamos, ¿no? Mientras Skynet no nos mate, yo ya firmo. La solución de yo ya he pasado por ahí, centra la solución, te ofrece un lugar seguro, estás en casa, tiene autoridad, le acabas de conceder una cierta autoridad porque ya ha pasado por ahí
y, como decía Puri, es un alivio doble porque el técnico también, sobre todo si es junior, se encuentra como que, bueno, yo puedo resolver esto y me siento aliviado porque voy a agradecerlo, como decía a Gisela, que a veces es más agradecido el que ayuda que no el que recibe la ayuda. Las soft skills en este sector no son humo, son reales y sin soft skills es muy difícil ayudar a alguien de ninguna de las maneras. No estaría mal tener una pequeña formación para que los clientes puedan hacer un uso más efectivo de cuando llaman a un agente, organizar la información que tienen que darle, y hay que tener escucha activa, hay que ser empáticos, hay que saber regularse como elementos para alguien que quiera dedicarse a este sector o a esta profesión. Pues lo dejamos aquí, somos personas de palabra y lo cumplimos. Puri Caballero, Knowledge Manager en Sosmatic, Gisela Pi, doctora en neurociencia y CEO de Lo Bueno Si Breve. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber explicado tantas cosas tan interesantes y tan útiles, yo creo que para toda la gente que está al otro lado. Hemos tenido un montón de personas escuchándonos. Gracias también a todos los que estáis al otro lado. Ha sido un verdadero placer y nos vemos en el próximo webinar de Sosmatic. Gisela, muchísimas gracias. Muchas gracias, Chema. Puri, Gracias. muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Adiós. Chao.